¿Qué tal amigos? Shabbat Shalom. Bueno, pues hoy no es Shabbat, ¿verdad? Pero estoy compartiendo con ustedes esta transmisión que debía de haber sido en Shabbat Shalom. Pero pues bueno, no se pudo, ¿verdad? Por cuestiones de aquí se vino muy fuerte el frío y hubo problemas de internet, otros se fueron a casas de sus familiares. Bueno, pues lo voy a transmitir desde ahorita. Bueno, vamos directo a lo que nos compende, ¿verdad? Bueno, el tema se llama Siguiendo los pasos de nuestro padre Abraham, Avinu, Abraham en hebreo, y adherirnos al olivo verdadero. Voy a empezar con el verso de Génesis, el capítulo, perdón, de Génesis o Bereshit 11:26. Dice en español, Taré vivió 70 años, grábate la palabra 70 años, y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Te lo voy a leer en hebreo. Veyahi tarach sheveim shana veyolet et Abraham et Nahor veet Harán. O sea que en este momento de la historia, de la cronología del calendario, estamos en 1946 antes de Mashiach. ¿Ok? ¿Por qué Abraham? ¿Ok? Porque él es la semilla donde se originaría todo este cambio espiritual, de modo de vida, de creencia en la humanidad. La pregunta es, otra vez, ¿por qué Abraham? Porque él se encontraba en una sociedad llena de idolatría. A ver si te suena familiar. Falsas enseñanzas, ángeles caídos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sociedad postdiluviana, después del diluvio, esclavizaba a la gente a la idolatría. ¿Pero qué significa idolatría? Hay cuatro vocablos que te los voy a decir que están en hebreo y que vienen en la concordancia de Strong, deben de venir y los enumera. Uno es kamar con K, kamar. Es la palabra 3649 de Strong y significa tenebroso, encogido. La otra palabra es gatzit, 1946 de Strong, que significa cortado, tallado en piedra. La otra palabra se llama terafim, que es la palabra 8655 de Strong, que significa sanador, ídolo de la familia, estatua o ídolo, nada más literalmente. Y Toevá, 8441 de Strong, significa repugnante, asquerosidad, abominable. Bueno, pues ya tendrás una idea de lo que significa la cuestión esto de lo que significa idolatría. De hecho, todos los pecados sexuales, ojo con eso, van correlacionados con la idolatría. Tengo unos alumnos que me dijeron, maestro, llámele la atención a fulanito porque está viendo pornografía en el teléfono celular. Le dije, no, él está viendo otra cosa peor que la pornografía. Porque pornografía, los que estudiamos etimologías grecolatinas, se divide la palabra en porno y grafía, o pornos, grafía. Y pornos era un dios griego que pedía a todos sus asistentes que se desnudaran, no que hicieran prácticas sexuales, sino que se desnudaran. Y grafos y grafía significa la ilustración del desnudo. Entonces, pornografía es la ilustración del desnudo. Entonces, si tú vas a un museo en donde se está exhibiendo pinturas o fotografías de personas desnudas, tú estás viendo pornografía. Entonces, lo que están viendo estas personas es algo más depravante que la sociedad, el grupo cultural, no, científico, no tuvo cómo llamarle, así que le pusieron es 3X, 4X, 5X, no tiene nombre, ¿ok? Bueno, esta sociedad estaba totalmente perdida, pero Elohim decidió sacar a Abraham y por medio de la descendencia asignarlo para ser el vínculo por donde sería traído el Mashiach para empezar este nuevo proyecto. Así que el orden sería así: Adán engendró a Set, engendró a Noah, engendró a Nacor, engendró a Abraham, ¿ok? Ese sería el orden cronológico. Abraham, que engendró a Isaac, quien engendró a Jacob, quien es llamado Israel después. De este último nacen 12 tribus de Israel, así que no solo es la tribu de Judá, sino 12 tribus. Grábate eso.
El pensamiento moderno creen que el Estado judío con Israel es todo Israel. Esto es un error pensarlo así. Así que de esta manera, por medio de esta línea, se le manifiesta a Elohim hasta llevarlos a la entrega de la Torá, pero se tuvieron que pasar muchas calamidades. Estas son las que la iglesia en todas sus denominaciones quiere evitar. Pero esto será una realidad. Se ve las enseñanzas de sus líderes que dan falsas esperanzas y no los enseñan a depender de Yeshua ni de Elohim, ni a sobrevivir para lo que vendrá. Los enseñan nada más simplemente pues que va a haber un arrebatamiento, que ellos no van a sufrir absolutamente nada. Los hijos de Israel sufrieron en Egipto y cuando cayeron las plagas, ellos no les pasó nada, sobrevivieron milagrosamente. Eso es lo que no ha entendido la iglesia actual, ¿verdad? Bendiciones, mi amor, gracias por sintonizarme. Nelcy, mi niña preciosa, bendiciones. Cristian Alexis, Amer, bendiciones para ti también. Bueno, la Torá no solo son mandamientos, sino un estilo de vida social, económico, político, moral y de supervivencia con lo que se respecta a la agricultura y a la ganadería. Así que estas 12 tribus son las protagonistas de esto que se llama la llegada del Mashiach Yeshua, que lo confirma en Mateo 15:24, cuando él responde: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cada vez que tú veas esta palabra, las ovejas perdidas de la casa de Israel, se está refiriendo a las tribus que estaban en el exilio, que estaban en la galut, se llama en hebreo, en la dispersión, en la diáspora. Por eso es importante conocer el principio, lo que te dije primero de Abraham, para saber quiénes se estaban refiriendo a Yeshua, quién no ordenó fundar una iglesia o movimiento, sino vivir una besorá, un evangelio. El evangelio, por esta razón, todos los movimientos cristocarismáticos sucumbirán ante los eventos que se van a presentar, pero los que sientan el llamado serán inamovibles en su forma de pensar y de actuar. Esta es la doctrina suprema. Así que si tú sientes una identidad, una relación con estas 12 tribus, con Abraham, con Israel, déjame decirte que tienes un problema. Si tú no sientes una identidad, una relación con estas 12 tribus, con Abraham, con Israel, déjame decirte que tienes un problema de identidad, ¿sí? La psicología moderna tiene muchos problemas hoy con niños que no tienen identidad. ¿Por qué? Bueno, porque solo dicen: mi papá no me pone atención, mi mamá no me quiere. Esto sonaría muy dramático, pero ¿por qué pasa esto? ¿Verdad? La respuesta es muy sencilla: porque no conocen a sus padres. La pregunta obligada de decir es a los hijos de Yahweh: ¿y no lo has leído nunca sus mandamientos? ¿Sabes lo que a él le gusta, lo que a él le disgusta? Así que pégate al árbol del cual fuiste desgajado por un tiempo, llamado el olivo verdadero. Estoy seguro que tu espíritu grita para regresar y ser injertado. Si no es así, la verdad, no eres parte de Israel. Vamos a ver cómo Yahweh llama a las personas en el milenio llamado Atid Labó. Zacarías 14:16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, al Melech rey, Yahweh Tsebaot, dice en unas versiones, así como te lo voy a decir literalmente, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la Moed, la fiesta de las cabañas, o de los tabernáculos, o de las tiendas. Observa cómo les habla nuestro Abinu, nuestro Padre, a las naciones. Les dice, no les dice mi pueblo ni mis hijos, dice los que sobrevivieron de las naciones. ¿Okay? Los está llamando de otra manera. Por ejemplo, ¿te dices mexicano y no conoces su historia? ¿Te has topado con gente así, que todavía cree que eran nada más 6 los niños héroes que defendieron todo el castillo, y que el cura Hidalgo no tomaba vino, y que era súper consagrado, y cosas de esas, ¿verdad? Pues déjame decirte que pues padeces de identidad, o sea, no tienes identidad mexicana, ¿verdad? Así que si no sientes esta identidad cuando lees la Biblia, la Torá, los profetas, el Evangelio, no te identificas con las 12 tribus, entonces déjame decirte que estás practicando un evangelio diferente, o simplemente estás asistiendo a una asamblea, a una congregación socialmente equivocada. Estás tal vez en una congregación que corta en Nuevo y Viejo Testamento, que no le interesa nada de esas cosas, una congregación del error, que sí toma lo viejo para lo que le conviene, para pedir dinero, pero en lo nuevo pues lo aplica, ¿verdad? Están medios mal de la cabeza.
Mi recomendación sería que te alejes de estos predicadores maestros que solo buscan tus ganancias personales y posesiones en este mundo de un sistema llamado pervertido, llamado Sodoma o Egipto, espiritualmente como lo llama la Escritura. Y busca en donde se hable esto, la Torá, los profetas, el Evangelio, que todo esto sería la sana doctrina y verdadera para ti. Así que cuando hablemos de Abraham debes de conocer los conceptos básicos mínimos, así saldrás del error y decir de que Israel es el país actual, el Estado judío actual, fundado en 1948 por la ONU, decir que es todo Israel y que es el embajador del Creador en las naciones. Entonces, pues, si tú dices que sí estás totalmente equivocado. Los siguientes conceptos son básicos para que encuentres las diferencias de lo que estamos hablando. Pon mucha atención. Israelita. ¿Quién es un israelita? Todo ciudadano que reside en el Estado de Israel, el Estado judío, sin importar raza, credo o ideología. Quiero decirte que muchos no profesan ninguna religión, ninguna creencia en Israel. Simplemente con tener un pasaporte israelita ya lo eres. ¿Qué es judaíta? Descendiente consanguíneo de la casa de Judá o de la tribu de Judá, que es muy difícil o muy dificilísimo de comprobar. Lo están tratando de hacer por el ADN, pero no se ha podido. Bendiciones, Alonso Martínez. Un saludo hasta ti, hasta donde estés. Judeano. ¿Qué es un judeano? Pues habitante de la provincia de Judea. ¿Qué es judaísmo? Esto sí ponle mucha atención. Es un grupo religioso que practica ciertos rituales que reclaman ser descendientes de Abraham, pero por libro primario tienen al Talmud, que está por encima de la Torah, y esto es un error filosófico potencial. ¿Qué son los házaros? Bueno, pues esto es la estirpe de origen turcos convertidos al judaísmo, no descendientes directos, tienen ciertas características físicas, adoptaron en el siglo VIII el judaísmo como religión de Estado y se unieron a Israel. Sionismo es una ideología política fundada en 1867 por Theodor Herzl, sí, uno que tiene la barba como yo, más o menos. Simplemente es un movimiento político. ¿Por qué? Porque fundas un partido, se aporta dinero y lo conviertes en una causa. Y él convirtió la causa esta de fundar un Estado judío. El Israel bíblico no necesita de partido político, religión, movimiento o identidad israelí. Ellos solo obedecen sin necesidad de que alguien les esté exhortando. Constantemente lo hacen con amor, no necesitan probar consanguinidad, ni decir yo desciendo porque mi abuelo era y es. No. Ok, ahora otra palabra muy importante, Edom. Como digo, con el cual la escritura denomina a los falsos judíos, de acuerdo en Apocalipsis 2:9. ¿Por qué? ¿Por qué falsos judíos? Porque si existieron falsos profetas, y existen falsos profetas, existen falsos apóstoles, existen falsos pastores, existen falsos maestros, pues si existe un falso evangelio también, pues los falsos judíos también existen. Entonces, cada vez que escuches y veas esta palabra Edom, se refiere a los falsos judíos. Así que este término judío tiene confundido a todos los estudiantes, es influencers, telepredicadores, directores de movimientos, para que caigan en la doctrina del error, creyendo, que los habitantes del Estado judío actual son antropológicamente los descendientes de Abraham. Esta ecuación no encaja, no hay forma de comprobarla. Ya te dije que lo están intentando por el ADN y no sucede, que no es así. Así que lamento informarte que este término judío o descendencia de Abraham no se le puede asignar a ningún grupo étnico, religioso o grupo político. ¿Quién era Abraham? Él era un mortal que vivía en medio de una cultura pagana como el día de hoy, pero él activó este código de obediencia, grábatelo, y de fe, emuná en hebreo, para sus descendientes, y habitó en tiendas y caminó solo, sin ayuda de nadie. Así que si tú lo activas mediante la obediencia, no al hombre, sino a las escrituras, tú eres un dolor de cabeza para el sistema que implantará el falso Mesías y sus seguidores. Decir que el Estado judío y la iglesia de Israel y el Israel espiritual en la iglesia es una fábula que inventó el sionismo para tener a todo el mundo en el error y controlarlos de muchas maneras y muchas formas. Así que muchos teólogos y muchos maestros, pastores y sacerdotes se tragaron este cuento. En síntesis, tú eres Israel.
Bereshit 22:12 o Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano hacia el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que eres temeroso del Creador. Pues no negaste a tu hijo único para mí. Vayomer al tishelach yadachi el anarach ve'alatas lo meuma ki ata yadaki ki yire Elohim hata velo yaschat et minaha et yadichi mimeni. Por si lees hebreo. En este monte donde se ofreció Isaac, o donde iba a ser ofrecido Isaac, es donde es la postre, después se construiría el famoso templo y donde el Mesías ofrecería su vida en el futuro. Así que Abraham ofrece a su hijo y por esta obediencia el Creador le pone su rúbrica en él y su descendencia que se llama obediencia. Y esta obediencia, ¿cómo crees que la llaman en hebreo? Imagen y semejanza. Entonces, cada vez que oigas este concepto de imagen o semejanza, no se refiere que es parecido físicamente nada más a ti, sino que es obediente en todo lo que te digas y todo lo que hagas. Así que sigue tus pasos. Entonces, una persona que sigue tus pasos y tú eres también obediente, pues él tiene tu imagen y semejanza, ¿verdad? La palabra oveja aparece más de 300 veces en la Biblia. Siempre se refiere al Israel bíblico. El Mashiach dijo que él venía solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él es nuestro roé, él es nuestro pastor. Entonces, ¿quiénes son estas ovejas perdidas en realidad? Pues todos los descendientes de Abraham, obedientes con las características, viviendo en una fe obediente. Estas ovejas perdieron su identidad por los exilios. El exilio persa, el exilio babilónico, bueno, el exilio de los romanos, y así te puedo decir todos los exilios que vinieron. Luego vino la carta de despedida por parte de los reyes católicos hacia España y los mandó a todos, unos se fueron a Portugal, otros intentaron ir a Siria, unos murieron a través de todo ese lugar, sabemos que otros se vinieron a América, hasta Colombia, ¿verdad? Estas ovejas perdieron su identidad, tú la perdiste, ¿verdad? Por los exilios, pero siempre el gen estuvo ahí esperando activarse otra vez. Las ovejas son las que siguen la Torá. Por eso el Mashiach dijo, mis ovejas me siguen y oyen mi voz, es decir, mis ovejas oyen mi voz y mis mandamientos. Ok, si tú sientes en tu corazón y empieza a palpitar cuando escuchas esa música y sientes una identidad con la cuestión cuando empiezas a leer y empiezas a estudiar, no te empiezan a contar, tú empiezas a estudiar por tu propia y empiezas a obedecer por tu propia cuenta, déjame decirte que tú tienes el gen, la genética, ahí está, simplemente está despertando. Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Yahweh Adonai, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Cuando se interpreta el término oveja en el Nuevo Testamento, debemos de tomar la referencia del primero, o sea, del Antiguo Testamento, porque ya te dije que Ezequiel dijo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. No creando identidades falsas como falsas doctrinas como la creada por Constantino, enraizadas en esa ideología. Por ejemplo, si eres oveja del verdadero Israel bíblico, no tendrás ningún problema en observar el Shabbat, pero si no eres, pondrás miles de excusas para no hacerlo. A través del Mashiach recobramos esta ciudadanía verdadera y además nos hacemos coherederos. Somos injertados en el olivo, como dice Romanos 11. Pero lo importante es de que todas las ramas se está refiriendo a las 12 tribus. Son sostenidas por este olivo. Este olivo es nuestro Mashiach, nuestro verdadero Mesías. Y yo sé que a lo mejor esto es complicado para ti porque la verdad no has recibido la instrucción verdadera por parte de los maestros pastores o líderes. Te recomiendo que empieces a leer desechando toda ideología para que puedas alcanzar a ver la verdad y sabiendo que estás en el pacto de la gracia. No tiene nada que ver con el antiguo pacto. Todo lo contrario, por estar en la gracia es guardar la Torah, los mandamientos morales, nada más los morales, no los sacrificios ni las ofrendas, pues estos ya expiraron. No hay templo para hacer esto y Yeshua los cumplió todos en la cruz y cumplió todas las ofrendas, todos los sacrificios y todas las cuestiones. Así que cuando te das cuenta que todo esto es un plan del Creador activando una descendencia y un pacto establecido, ya nadie te podrá engañar.
y no puedes ser llevado por cualquier doctrina. Todo lo cuestionarás y tienes todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Así que nunca más dos grupos, nunca más la iglesia por un lado, nunca más Israel por otro lado, sino que los dos serán un solo pueblo. ¿Y dónde lo encontramos eso? Bueno, pues en el primer pacto, o el pacto antiguo, o el que llaman muy mal llamado Antiguo Testamento. Me voy a permitirte leer Yeshekel o Ezequiel 37 del 15 del 39 del 15 al 29, ¿verdad? Fíjate, te lo voy a leer, dice: y fue a mí palabra de Yahweh diciendo: tú, hijo de hombre, tómate ahora un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel de sus compañeros. Toma después otro palo y recibe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos el uno con el otro para que sean uno y serán uno en tu mano. Cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo: ¿qué no nos enseñas o qué te propones con todo esto? Diles: así ha dicho Yahweh Elohenu, nuestro creador. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, o sea que son las tribus que están mezcladas, porque Efraín era mitad egipcio y mitad israelí, y las tribus de Israel y sus compañeros, y pondrlos en él, en un palo de Judá, y harélos un palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribirás estarán en la mano delante de tus ojos. Así les dirás: así ha dicho Yahweh Elohenu, aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes y las naciones a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes de la tierra, y los traeré de nuevo. 22. Y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y será uno el rey nada más que tengan, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni más se contaminarán con sus ídolos, ni con sus abominaciones, y con sus dos rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán pueblo, y yo a él les seré por Elohim, creador. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, Israel, en el cual habitaron sus padres. En aquella habitan los padres. Cuando se repita padres es Abot, que es Abraham, Isaac y Jacob. Y mi siervo David les será siempre príncipe para siempre. Y entonces con ellos haré pacto de paz perpetuo, pacto será con ellos, y los asentaré, los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estarán en mi tabernáculo, en mi tienda, en mi templo, y seré para ellos Elohim, y ellos serán mi pueblo, y estarán las gentes que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando en mi santuario entre ellos para siempre. Bueno, creo que ya nos dimos cuenta qué es lo que está pasando aquí. Hay un problema de identidad. La psicología y la psiquiatría moderna, llama a una persona, por ejemplo, a terapia, y lo sientan y dicen: no, pues es que mi papá no me pone atención, como dicen los adolescentes, no me pela, o me da todo lo que pido, etcétera. Pero la respuesta obligada es: ¿conoces tú a tu padre? ¿Sabes qué le gusta? ¿Sabes en qué se deleita? ¿Cuáles son sus características? Si tú no sabes esto, tú en realidad tienes un síndrome de falta de identidad. Desconoces absolutamente todo. Y me he topado con muchos alumnos de la educación superior incluso, y de la media superior, que pues sí hablan un montón de cosas, pero en realidad hablan hasta se atreven a hablar de política y de ciertas cuestiones, pero no saben absolutamente nada. No saben quiénes fueron los que defendieron realmente el castillo de Chapultepec, cómo se llama el fundador de Monterrey, quiénes son los primeros, el que escribió las verdaderas crónicas de la conquista, ya te lo voy a decir, Bernal Díaz del Castillo fue uno de ellos, ¿verdad? Fray Bernal Díaz porque todos eran frailes, porque para entrar a una escuela se necesitaba ser fraile, nada más y nada menos, ¿verdad? Por eso Juárez tuvo que entrar a una escuela religiosa para ser licenciado, aunque después, bueno, claudicó y hizo las leyes de reforma y hizo la separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Así que, mi amigo, si tú sientes eso en tu corazón, déjame decirte que tú eres una oveja perdida de la casa de Israel.
Y no vas a batallar nada con celebrar el Shabbat, simplemente lo vas a obedecer. Y no necesitarás ningún pastor, ningún sacerdote, ningún maestro que te esté recordando lo que tienes que hacer. Tú simplemente lo vas a hacer. Simplemente lo vas a hacer, lo vas a seguir, porque crees, tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu ruaj, te dice que eso es lo correcto. Así que este es el mensaje de hoy. Estaré empezando dando mensajes un poquito cada vez más fuerte. El siguiente mensaje que voy a dar son los dones del espíritu. Están todavía vigentes en la época que estamos viviendo. Los dones de lenguas, la danza. Debemos danzar cada vez que nos reunimos, porque sí o porque no. Todo esto ya me voy a meter, ahora sí como dicen los estudiantes, en camisa de 11 balas, pero déjame decirte, lo voy a explicar bíblica y escrituralmente. Que tengas una excelente Shavuot, semana. Esta ha sido mi contribución para este día para todos ustedes. Este video también va a ser subido al canal de Gerardo Poeta Torres. Y pues si tú quieres compartirlos con tus amigos, puedes compartirlo. Y nada más que le den clic a la campanita y que se suscriban. Con eso me ayudan. Y te voy a pedir una ofrenda, porque sí pido ofrendas, como todos los pastores de la prosperidad. Ora por mí, ora por mi familia, ora que yo siga pudiendo estudiar y hacer todo esto, que es mi misión en esta vida, transmitir el conocimiento del Creador hacia las demás personas por medio de este medio. Que el Eterno te bendiga, te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esta es la bendición arónica. Y así bendecirás a los hijos de Israel y yo pondré mi nombre sobre ellos. Shalom en Yeshua HaMashiach. Be'amén, be'amén. Hasta pronto.